Vamos a hablar sobre la enfermedad de COVID-19. Entre estos temas, en este tema vamos a hablar sobre definiciones, etiología, epidemiología, fisiopatología y clasificación de la enfermedad. El doctor Tedros Adhanom fue director general de la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 y él indica, no podemos decir esto en voz alta, o con suficiente claridad, o con la suficiente frecuencia, pero todos los países aún pueden cambiar el curso de la pandemia. Fue la primera pandemia que sufrimos en el siglo XXI. Es una enfermedad infecciosa causada por un virus recientemente descubierto, que se le colocó el nombre de SARS-CoV-2 o coronavirus. El origen está justamente ligado a los mercados de mariscos en Guanam, al sur de China, y es de un virus de origen zoonótico. Los estudios sugieren que pueden derivar de virus recombinante, el cual tiene pues como origen al murciélago, pero de otro origen común desconocido. Se ha sugerido también que los pangolines, una especie en peligro de extinción, son un huésped intermedio, y por la manipulación que estos tienen a nivel del continente asiático, puede que haya sido reservorio natural y de este similar al SARS-CoV-2 y este vaya pasado a los seres humanos. Aquí tenemos un mapa de las principales provincias de China en las cuales se vio afectado o se vio el origen del COVID-19. Los eventos superpropagadores fueron asociados a un crecimiento explosivo del brote por una contención inadecuada por el gobierno chino. Pueden transmitir una gran infección en número de contactos, incluyendo quienes, profesionales de salud, como lo que es el SARS, el MERS y el ébola. Algunos también, individuos también son super excretores del virus, no solamente que lo adquieren, sino que también lo pueden llegar a propagar. Aquí tenemos en esta línea de tiempo la epidemiología o cómo ha llegado a desarrollarse desde diciembre hasta abril del 2020, en donde se dicta pandemia mundial y por lo tanto el periodo de cuarentena. En enero de 2020, en el mercado de mariscos de Guamán es cerrado y se llega a observar casos de neumonía atípica informados a la Organización Mundial de la Salud por el gobierno chino. Es noticia internacional, por lo tanto, este tipo de sintomatología que en algunos casos se los llega a verificar en Wuhan, China. Para las primeras semanas del mes de enero, reacciona al brote de Wuhan y prepara un plan de contención, el cual emite una evaluación y asesoramiento de los riesgos. Se aísla el nuevo virus y es llamado el 2019 SARS-CoV-2. El primer caso, fuera de China, se lo conoce en Tailandia. Posteriormente, se llega a conocer la secuencia genómica a través de pruebas de laboratorio. Y la primera muerte confirmada por coronavirus es justamente en China. Para febrero, se establece el nombre de COVID-19 a la enfermedad causada del nuevo coronavirus. Se reportan más de 10.000 casos en 20 países y territorios y se declara emergencia sanitaria de salud pública de preocupación internacional. Finalizando el mes de febrero, la misión conjunta de la OMS y la China hacen un informe conjunto y hacen recomendaciones de su visita a Wuhan en los días 16 al 24 de febrero, en donde se hace una contención de la ciudad. Pero esta falla, lastimosamente. Y se llegan a reportar 100.000 casos en más de 100 países y territorios. En Europa es declarada centro de la pandemia en marzo de 13 del 2020 y por lo tanto la OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. Para abril tenemos 1.000.000 de casos confirmados reportados en 207 países y territorios. Y en todo este mes vemos más de 3 millones de casos reportados en 210 países. Por lo tanto, los gobiernos declaran y acuerdan garantizar el acceso a vacunas y pruebas de tratamiento. Más de 2 millones de casos se reportan en estos países y se conforman grupos de expertos para colaborar en el desarrollo de la vacuna. Los países de transmisión local fueron China, Corea, Japón, Singapur, todo el sudeste asiático, Vietnam y también los países europeos.
La transmisión local tiene ubicaciones donde la fuente de infección se encuentra dentro de estos países. En la transmisión comunitaria se relaciona a la incapacidad de relacionar los casos confirmados a través de la cadena de transmisión. En la situación global, podemos ver este gráfico en China en febrero del 2020, en donde tenemos que el 5% son pacientes sumamente críticos que tienen una esperanza de vida muy baja. El 14% van a tener un caso severo, pero con recuperación lenta. Y el 81% van a tener casos confirmados, pero con una letalidad muy mínima. Tenemos, por lo tanto, definiciones como casos sospechosos, probables y confirmados, en los cuales los casos sospechosos se confundían o los síntomas eran muy parecidos a una gripe. Los casos probables se realizaban pruebas positivas utilizando PCR y otro tipo de evidencias de laboratorio, y los confirmados eran independientemente con los signos y la clínica ya confirmatoria de esta enfermedad. El periodo de incubación, según la OMS y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, nos daba un periodo de 11 a 14 días, un periodo medio de incubación de 5 días, por lo tanto. Pero sin embargo, esto llegó a ser solamente expectativa, ya que en los 7 días adultos podían llegar a tener el contagio y presentar los síntomas, y los niños a partir de 9 días. La transmisión puede producirse durante el periodo de incubación, por lo tanto, las personas o los pacientes que tenían este virus no diagnosticado podían ser fuente de contagio. En la clasificación clínica teníamos un contagio con síntomas moderados, severos y síntomas críticos, en el cual los pacientes que no presentaban síntomas o personas que no presentaban sintomatología, se determinó que tenían una alta inmunidad. En los que tenían moderados síntomas, la inmunidad estaba mucho menor a lo que sería el 50% y presentaban sintomatología. Los severos, el contagio era mucho más prevalente, su inmunidad era bastante baja y por lo tanto, pues su pronóstico también era bastante reservado. Y los pacientes críticos, que el contagio era bastante severo, su inmunidad muy baja, eran pacientes que estaban muy comprometidos y por lo tanto su rango de vida era también bastante crítico. Entre los síntomas de la presentación clínica como tal teníamos fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor en los músculos y una fatiga que se presentaba a los mínimos esfuerzos. Los menos frecuentes presentábamos a los pacientes que perdían el apetito, podían producir secreciones pulmonares, dolor en la garganta, confusión, mareos, rinorrea y dolor torácico. También, pero en la parte más característica, teníamos que los pacientes presentaban anosmia y disgeusia. Eso significa que no podían sentir los olores y tampoco podían ellos discriminar el sentido del gusto. Esos dos síntomas eran cardinales para lo que era el la confirmación de esta enfermedad. En el diagnóstico tenemos varias pruebas. En las que teníamos a nuestro alcance en ese momento estaba la oximetría de pulso, la gasometría arterial, el hemograma completo. Luego teníamos la proteína sérica o proteína C reactiva, la PCR, la estato deshidrogenasa y la creatinina sinasa en suero. Pero estos tipos de exámenes de laboratorio se encontraban bastante limitados por los bajos recursos los cuales se presentaban en ese momento. Los estudios de imagen teníamos los estudios de radiografía de tórax, tomografía computarizada y resonancia magnética. La radiografía era lo más sugerente que podíamos utilizarlo por su bajo costo y una pues especificidad media. La tomografía debe considerarse como el gold estándar, lo que nosotros consideramos como lo que sería la prueba imagenológica clave para la detección de estos pacientes, pero su acceso era limitado en ese momento. Aquí podemos ver una tomografía, ya, en el cual se observan estos cortes de pulmón, los cuales presentan imágenes de vidrio esmerilado, los cuales nos daban pues este signo clásico de la neumonía. Y aquí tenemos un pulmón normal. Por lo tanto, esta era la clave para poder llegar a diagnosticar. Las complicaciones que se han presentado teníamos a corto y mediano plazo.
Las de corto y mediano plazo era la dificultad respiratoria aguda o síndrome de estrés respiratorio agudo, en el cual pues se incluía la muerte en los pacientes de edad avanzada o pacientes que tenían problemas ya subyacentes, enfermedades de base, como diabetes, hipertensión arterial y problemas cardíacos. La lesión hepática aguda se ha informado en un bajo rango de entre 14 a 53 pacientes en los casos. Se produce más en frecuencia en pacientes con enfermedades graves, como estos pueden haber tenido una cirrosis hepática, insuficiencia hepática. En las lesiones cardíacas agudas se presenta entre lo que 7 y el 20% de los pacientes que han presentado y se ha informado un 10%, un 16%. Las cardiopatías en pacientes críticamente enfermos, como les digo y como les repito, en pacientes con enfermedades de base. Infecciones secundarias e insuficiencia respiratoria aguda se han presentado en casos ya extremos. Dolor renal agudo, shock séptico y coagulación intravascular diseminada que se ha informado en pacientes que han sobrevivido a lo que sería la enfermedad de COVID-19 en lo que son los aspectos severos o que han afectado en gran medida. El tratamiento que se realizó en ese momento era tratamiento de soporte, oxigenoterapia por la insuficiencia respiratoria aguda, que teníamos que llegar a ajustar las tasas de oxígeno para poder brindar a los pacientes. La administración de líquidos por parte de sueros u otro tipo de soporte estaba también bastante discutido porque podía haber, la rehidratación podía haber empeorar el proceso de oxigenación. Y la prevención de complicaciones, medidas asociadas a lo que serían las enfermedades crónicas de base que los pacientes presentaban, como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico que se manejaban con protocolos establecidos hasta ese momento. Aquí tenemos un esquema en el cual pacientes con COVID-19 confirmado podían tener ingreso hospitalario si este cuadro era muy severo o grave, procedimientos de prevención y control de la infección, evaluar la fragilidad de los pacientes, monitorización, cuidados de soporte, antimicrobianos que utilizamos o antibióticos de manera empírica, antipiréticos y analgésicos porque tenían ellos a presentar temperaturas muy altas, oxígeno en pacientes con distrés respiratorio muy agudo y terapias experimentales que se llegaron a utilizar. Aquí tenemos una lista de medicamentos retrovirales, el remdesivir y otros medicamentos como la cloroquina o la hidroxicloroquina que se utilizaron de manera empírica, es decir, de manera aleatoria, de manera experimental en los pacientes, ya que no había un tratamiento efectivo o un tratamiento indicado como tal. Las inmunoglobulinas intravenosas y el plasma de convalecientes. Estos tratamientos fueron bastante utilizados y especialmente el plasma de pacientes que habían ya superado la enfermedad, habían creado inmunidad y por lo tanto su plasma pues era vital en pacientes muy críticos. También tenemos el tratamiento con células madre, antagonistas de receptores y otros fármacos que se llegaron a utilizar. Y aquí tenemos una lista de medicamentos los cuales se tuvieron posteriormente acceso y se llegaron a utilizar antes de lo que sería la creación de la vacuna o de las vacunas para COVID-19. Pero ¿cuál era el problema del acceso a estos medicamentos? Eran demasiado altos, habían llegado a aumentar los precios y por lo tanto, pues estábamos no solamente a la espera de que el sistema inmune creara anticuerpos y pudieran luchar contra el virus del COVID-19. Muchas gracias.